La ignominiosa, fulminante y absolutamente deshonrosa expulsión de la prestigiosa, elitista e imponente institución universitaria no representó para la caprichosa, narcisista y profundamente desequilibrada Julia un simple, merecido y aleccionador castigo académico o una dolorosa oportunidad de genuino arrepentimiento, sino el colapso apocalíptico, catastrófico e irreversible de todo su frívolo, falso y superficial universo existencial. Al cruzar por última vez el pesado umbral de hierro forjado del recinto educativo, escoltada humillantemente por los corpulentos e impasibles guardias de seguridad y bajo la lluvia torrencial de miradas acusadoras, susurros venenosos y burlas despiadadas de aquellos que hasta ayer fingían ser sus incondicionales amigos, Julia no sintió el más mínimo, microscópico o fugaz ápice de remordimiento por haber intentado destruir con una vil calumnia la intachable vida del profesor Patricio. Por el contrario, su mente enferma, peligrosamente distorsionada por años de carencias afectivas reales y una sobrecompensación material grotesca, se atrincheró en una negación clínica verdaderamente alarmante y en un complejo de víctima tan colosal que rayaba en la más pura y peligrosa psicopatía social. En su delirante y retorcida lógica interna, ella no era la perpetradora de un crimen cibernético y moral, sino la mártir incomprendida, la frágil princesa sacrificada injustamente en el altar de la hipocresía por culpa del implacable, frío y calculador Leonel Montalvo. Sin embargo, el verdadero y más devastador golpe de gracia, la estocada letal que terminaría por fracturar en 1000 pedazos irreparables su ya mermada y precaria cordura, la aguardaba expectante, gélida y silenciosa, en el interior de la otrora segura y acogedora mansión de la familia Olmos. Al arribar a su hogar buscando desesperadamente un refugio emocional, un hombro donde llorar sus falsas penas y la protección incondicional que siempre había dado por sentado, Julia se topó de frente con un muro de contención de acero sólido y hielo cortante, el desprecio absoluto, tajante y definitivo de su abuelo Delfino, el anciano patriarca, cuyo corazón ya se encontraba gravemente debilitado por los recientes infartos y profundamente asqueado por la bochornosa avalancha de escándalos que mancillaban su apellido, la recibió con una mirada tan vacía, dura y cargada de repugnancia visceral que congeló la sangre en las venas de la joven. Delfino, quien hasta ese fatídico día la había idolatrado ciegamente como a su nieta predilecta, la repudió con palabras que cortaron el pesado aire del salón como verdaderas guadañas oxidadas, negándole el perdón, retirándole de inmediato todo el apoyo financiero, cancelando sus tarjetas de crédito y condenándola al exilio emocional dentro de su propia casa. Ni siquiera los lamentos desgarradores, las súplicas patéticas y los intentos desesperados de intervención por parte de su agobiada, derrotada y culposa madre Dolores, quien finalmente había comprendido con horror el monstruo que había criado con su excesiva permisividad, lograron ablandar la férrea e irrevocable decisión del anciano. Completamente sola, aislada en la penumbra asfixiante de su lujosa y fría habitación, despojada abruptamente de todos y cada uno de sus privilegios económicos, y enfrentando la aterradora e inminente amenaza de un severo y destructivo proceso penal en su contra, promovido por el poderoso consejo directivo de la universidad. El frágil y desmesurado ego herido de Julia mutó rápidamente, transformando la tristeza inicial en un fuego vengativo, oscuro, volcánico y mortalmente venenoso. La joven comprendió con una lucidez escalofriante, calculadora y macabra que, si su propia sangre la había traicionado y abandonado a su suerte en medio de la tormenta para salvar las apariencias, y si el implacable Leonel Montalvo se había propuesto destruirla públicamente para proteger el honor de su querido sobrino Patricio, entonces ella se encargaría personalmente de arrastrar a todos y cada uno de ellos hacia el mismo foso pestilente de desesperación, ruina y muerte en el que la habían arrojado sin piedad. Su mente febril, moviéndose a una velocidad vertiginosa y buceando en el peligroso, oscuro y sucio lodo de los secretos familiares que había escuchado a escondidas a lo largo de los meses, iluminó de manera repentina y letal el nombre del único ser en toda la metrópoli que poseía el poder, la crueldad absoluta, la impunidad y el odio visceral necesarios para aniquilar a los Montalvo y a los Olmos por igual, el infame, temido y sanguinario rey del bajo mundo, Silverio. Julia sabía a la perfección, por los constantes murmullos aterrados de su abuelo, las desesperadas llamadas de Mónica y el reciente y escandaloso secuestro que había sacudido los cimientos de la familia, que Silverio era el enemigo jurado y mortal de Leonel,
un depredador implacable que actualmente se encontraba operando desde las sombras, sediento de venganza y buscando cualquier vulnerabilidad, por minúscula que fuera, para asestar el golpe de gracia contra aquellos que amenazaban su vasto imperio de corrupción y maldad. Poseída por una audacia nacida de la más pura, ciega y suicida desesperación existencial, Julia tomó la firme, inquebrantable, demoníaca e irreversible decisión de cruzar la sagrada línea que separa a una niña caprichosa y mentirosa de una verdadera, letal y activa criminal cómplice. Se propuso buscar, contactar y ofrecerle al mismísimo diablo encarnado un trato oscuro, abominable e irrechazable. Ella se convertiría en sus ojos y oídos invisibles dentro del círculo íntimo de sus enemigos, a cambio de protección legal, una inmensa fortuna en efectivo y la aniquilación pública de todos los que la humillaron. El lúgubre, espeluznante, silencioso y verdaderamente clandestino encuentro entre la joven, inexperta pero inmensamente maliciosa Julia, y el curtido, sanguinario, calculador y despiadado magnate criminal Silverio, se llevará a cabo bajo el denso, espeso y cómplice manto de una madrugada sin luna, en las profundidades asfixiantes y tétricas de un viejo e intrincado almacén portuario abandonado en los márgenes más peligrosos de la ciudad. Tras lograr evadir magistralmente la escasa vigilancia de su propia casa y utilizar sus últimos y pocos recursos para contactar a los esbirros del criminal a través del peligroso bajomundo, Julia será conducida con los ojos vendados, temblando de un terror instintivo pero sostenida por su odio inquebrantable, hasta la imponente y gélida presencia de Silverio, el jefe criminal, rodeado de sus inseparables y silenciosos matones fuertemente armados, y envuelto en una densa nube de humo de puro y maldad pura, la recibirá con una mirada profundamente escéptica, burlona, fría y penetrante que parecía desnudar y evaluar instantáneamente el valor de su corrompida alma. Sin mostrar el más mínimo rastro de intimidación, cobardía o duda ante la monstruosa e imponente figura que tenía frente a sí, Julia, exhibiendo una frialdad sociopática verdaderamente asombrosa y desconcertante para alguien de su corta edad, expondrá su macabro y letal plan de colaboración estratégica. Con una voz firme, aguda y cargada de un veneno mortal insaciable, le ofrecerá a Silverio entregarle en bandeja de plata, y con absoluta precisión logística, todos los oscuros, íntimos y vulnerables secretos de la familia Montalvo y de los Olmos. Le prometerá revelarle los horarios exactos, los movimientos encubiertos, las crisis internas, las debilidades emocionales de Leonel, el estado crítico de salud y la ubicación precisa del profesor Patricio, e incluso los oscuros e inconfesables secretos de Mónica, que puedan ser utilizados para el chantaje supremo y la destrucción mutua asegurada. A cambio de esta invaluable, letal y continua cascada de información confidencial de primera mano, Julia exigirá con la arrogancia desmedida de una reina destronada una suma millonaria de dinero en efectivo para huir del país, protección física y armada absoluta de sus sicarios contra cualquier tipo de represalia familiar o policial, y la garantía sanguinaria de que Leonel Montalvo pague con sangre, dolor incalculable y ruina total la inmensa e imperdonable humillación pública a la que la sometió brutalmente en la universidad. Silverio, cuya mente maestra, retorcida y maquiavélica para el crimen organizado, jamás desperdiciaba un recurso útil o una debilidad enemiga, escuchará la escalofriante, detallada y perversa propuesta de la joven con una creciente, sádica, oscura y sumamente perturbadora sonrisa ladeada dibujándose lentamente en su endurecido rostro. Verá de inmediato en la inmensa desesperación, la profunda inmadurez y el odio ciego y visceral de Julia, la herramienta perfecta, la cuña de madera podrida ideal para infiltrarse de manera silenciosa, indetectable y letal hasta el corazón mismo de las fortalezas de sus más encarnizados enemigos. La considerará, en su frialdad calculadora, un peón absolutamente desechable, manipulable e invaluable en su gigantesco, sangriento y mortal tablero de ajedrez metropolitano. El monstruoso, asqueroso e irreversible pacto de sangre y traición quedará inmediata y solemnemente sellado en la oscuridad opresiva de aquel recinto olvidado, uniendo indisolublemente los funestos, destructivos y trágicos destinos del asesino más despiadado de la ciudad y de la joven mentirosa rechazada por su propia sangre. Esta demoníaca, secreta y tóxica alianza estratégica convertirá a Julia de forma instantánea en un arma de doble filo increíblemente peligrosa,
Un auténtico e invisible caballo de Troya cargado de explosivos letales que caminará libremente por los pasillos de las víctimas. Con Julia infiltrada y dispuesta a todo por venganza, la familia Montalvo, la frágil recuperación de Patricio, los planes de Rebeca, e incluso la propia y tambaleante estabilidad emocional de los Olmos, quedarán mortal y silenciosamente expuestos a los ataques más brutales, certeros, destructivos y sangrientos de Silverio. Esto desatará irremediablemente en los próximos y agonizantes capítulos una monumental, apocalíptica e imparable espiral de violencia extrema, asfixiante chantaje, dolor inenarrable y derramamiento de sangre inocente que amenazará directamente con extinguir de forma definitiva y para toda la eternidad cualquier lejana, utópica y frágil posibilidad de justicia, paz o redención final para los valientes héroes de esta historia, sumiéndolos a todos sin piedad en la más profunda, densa, aterradora y eterna de las oscuridades criminales jamás vistas.